Estábamos en la Cuaresma y ahora nos queda cómo vivir la Cuaresma. Y no debemos de olvidar estas expresiones del libro del Coelet o de Eclesiastés, como le queramos llamar, que a mí me hacen pensar cada vez que las oigo. Y para quien use el libro del oficio de lecturas, es decir, el tomo segundo, el tomo tercero, pues las hemos leído el martes de la séptima semana, es decir, de hace unos días, una semana más o menos. Y también se vuelven a leer el viernes de la semana 25 del año par. Y dice, todo tiene su tiempo y su sazón. Y va relatando una serie de tiempos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de... ¿Tantos tiempos? ¿Dónde nos situamos? Como cristianos comprometidos, porque algunos a lo mejor aquí no lo sé, no son quizás religiosos, pero como religiosas que estamos y religiosos que estamos también comprometidos, ¿qué podríamos añadir a esas reflexiones del sabio Coelet? ¿Que hay tiempo para Dios en nuestra vida, por lo menos? Porque de lo contrario, nuestra vida cristiana o nuestra vida consagrada estaría un poco al descubierto. ¿No tenemos tiempo para Dios? En el siglo IV, que allá cuando Constantino dio aquel edicto famoso en el año 313 y que luego confirmó Teodosio, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Una de las consecuencias no fue buena. Sin más se hicieron cristianos en masa sin saber lo que hacían. Era la religión de la moda. Y como una nueva moda se apuntaron, se bautizaron y ya estaba. Una nueva vida. No sabían lo que era eso de ser cristiano. Pero aparece la tibieza y todo disoluto, todo valía, todo. Incluso San Agustín aconsejaba que se les bautice primero, luego ya se les enseñará a ser cristianos. Y así empezó aquello que se empezó a llamar catecumenado. Hoy día, pues no, todos tenemos grupos de catecumenado, es muy común, pero lo que se trata es de que en esos grupos hay que aprender a ser cristiano, a formarse. Es la época en que empieza a aparecer, ante tanto ambiente disoluto, empiezan esas fechas a aparecer, fijaos, si no es para pensarlo, la vida retirada. Y al decir retirada, pues digo eremítica, anacoreta, cenobítica, y a partir de ahí empieza esta cadena que nosotros hemos seguido de la vida consagrada en sus más diversas formas. Porque ya sabéis, vida consagrada, vida religiosa, una cosa es la vida religiosa y otra la vida consagrada. No es lo mismo. La vida consagrada abarca a la vida religiosa, pero hay muchas formas que no son vida religiosa y sin embargo son vida consagrada. Porque ese ministerio de la Iglesia, sociedades de vida apostólica y sociedades de, un montón de cosas. Las siglas que tiene son impronunciables. Y ahí entran todas formas de vida. Por eso, sobre todo desde la Vita Consecrata, ese documento del Papa San Juan Pablo II, pues abarca a todas esas formas. Y muchas de ellas, repito, no son vida religiosa, pero sí vida consagrada.
Por eso el término de vida consagrada es mucho más amplio que el de vida religiosa. Hay muchos laicos, que nosotros decimos laicos, pero que son de alguna forma de vida consagrada, pero no son religiosos, pero están ahí incluidos, no lo olvidemos. Pero cuando utilizamos esos términos, a veces decimos, da lo mismo. No, no es lo mismo. Son religiosas, como ha aparecido un vídeo precisamente donde hay unas cuantas dominicas de monjas. No, no son monjas, son religiosas. Monjas es otra cosa. Hay que aprender a distinguir y al menos nosotros intentar hablar con propiedad. Los curas, no son curas. Y el término de cura viene por el derecho canónico, que tienen la obligación de atender, de curar almas. Y de ahí viene el nombre de curas, pero es un nombre vulgar que nosotros entendemos y aceptamos y tal. Pero yo no soy cura, soy fraile. Y dentro de los frailes, religiosos, si quieres. Pero no todos los nombres, al menos nosotros debiéramos distinguir un poco, que no cuesta mucho, es muy fácil. Pero bueno, nos entendemos. Para entendernos sí, pero para hablar con propiedad no. Cuando dicen los periodistas, anda, fíjate, no tienen idea de... Bueno, igual que muchos periodistas dicen cada cosa de cuando hablan de términos religiosos, que para qué. Bueno, pues aprendamos con propiedad. Bueno, pues los catecúmenos decían que había que formarles, y formarles en la vida de la Iglesia. De tal manera que hace unos años Benedicto XVI, en el mensaje de la Cuaresma, dijo: la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que es una escuela insustituible de fe y de vida cristiana. Y por eso se entiende que en la Cuaresma pues haya charlas, retiros, encuentros de oración, encuentros de formación cristiana, lo que antes llamábamos técnicamente ejercicios espirituales. ¿Qué es ejercitar el espíritu? Es tocar el espíritu para que toque el corazón y cambiemos. No lo olvidemos. Voy de ejercicios espirituales. ¿Y qué es eso? Bueno, que nos vamos a encontrar para... No, es para ejercitar el espíritu. Y con frecuencia, pues aquí hay que hacer presente otra vez eso que decíamos, que hacemos las cosas por Dios, ¿no? Que es Dios quien las está haciendo por cada uno de nosotros. Y donde no se puede vivir de formalismo con Dios. Tiene que ser poner un poco de empeño, porque es el Espíritu quien llega hasta nosotros. En el Evangelio del domingo, del próximo domingo, del bautismo de Jesús, pues dirá, después del bautismo, este es mi Hijo el amado, escuchadle. No lo dice, en el de la transfiguración, lo estoy cambiando, en el de la transfiguración, no lo dice en el del bautismo, aunque muchos al predicar lo dicen. No, leamos el texto. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, en el bautismo dice escuchadle. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. El escucharle lo dice después de la transfiguración, porque va a bajar, a recorrer el camino hasta Jerusalén, y en ese camino va a instruir a los suyos y a todos los que le quieran escuchar. Bueno, pues nosotros vamos a escucharle en esas etapas del camino. Y fijémonos que en este mundo nuestro nos están intentando aparecer como una iglesia neutra, que no tenemos nada que decir a la sociedad. Mucho cuidado, que nos están echando de la vida pública.
En Navidad seguro que lo habéis oído, que entramos en una tienda y suenan los mismos villancicos que en la iglesia. ¿En qué iglesia estamos? En la del Corte Inglés. Que no, que nos están quitando la Navidad y nosotros tan campantes. No nos reunimos en Navidad, y esto pertenece a otro guión, por decirlo así, no nos reunimos en Navidad para compartir juntos, no, nos reunimos porque nace Dios. Y por eso es la tradición de encontrarse en familia. Pero no porque nos encontramos en familia es lo otro, no, es porque nace Dios entre nosotros. No cambiemos los términos, no nos les dejemos arrebatar, que nos la están robando la Navidad, haciendo una fiesta laica, que ya la están empezando poco a poco, ya en noviembre, como estilo americano, el día de comprar todas las cosas por todos los sitios, y ya han metido el Viernes Negro, pero curioso. La gente joven echa todo contra los americanos, todo, ¿qué tal? Los partidos de cierto sector, que señalo, sin decir nombres. Pero resulta que todos beben la Coca-Cola y van a comprar y se atiborran de todo. ¿En qué quedamos? ¿Se rechaza para una cosa o solo para... Perdón. Solo para lo que nos interesa? Entonces, la Semana Santa también, empezando porque ya quieren prolongar el carnaval casi montones de tiempo y convertir todas las cosas en fiestas de interés turístico. Hasta nuestra Semana Santa, si nos descuidamos, no nos la dejemos quitar, vivámosla. Que se van de vacaciones nuestros alumnos, nuestra familia, muy bien, pero allí no olvidéis que estamos en Semana Santa. Nada más, se trata de animarles a vivir. Donde estén, aunque estén de folclore, no importa. Por cierto, esos días no son de precepto, por si acaso, es que no he ido a misa esos días, no son de precepto. Y a empezar, el Viernes Santo no hay misa. Cuando viene alguno, mire, el Viernes Santo no fui a misa, ni yo tampoco, le digo, no la hay. El Jueves Santo, es que ese día no es misa de precepto. Dejando el sentido del precepto en otro lado, pero no es de precepto, es una celebración de los cristianos de corazón, para acompañar a Jesús en los momentos más importantes. Y la gran fiesta de los cristianos es el domingo de la Pascua. Bueno, pues antes lo preparamos, y lo preparamos con 6 domingos, y tiene 3 momentos. El primero corresponde a los 2 primeros domingos. En esos 2 primeros domingos, ya lo sabéis, los evangelios son los mismos cada año según el ciclo del evangelista que toca. Este año toca el de San Lucas. Pues este año el primero, las tentaciones según San Lucas. Y el segundo, la transfiguración según San Lucas. Jesús tuvo que luchar contra el mal. Lo voy a repetir luego en la misa, por eso lo salto. Pero fue en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y quiere decir que Jesús recorre nuestro mismo camino, que no hay nada de especial, que es un hombre como nosotros. Fijaos, esto no tiene que ver nada con la charla, pero viene bien el darnos cuenta. En la antigüedad, cuando pintaban a los niños Jesuses, y en Andalucía hay montones, cientos, miles, en los conventos de monjas de clausura, sobre todo, contemplativas es su verdadero nombre, no de clausura, contemplativas, desnudos, para que se vea que es un hombre de verdad. Por eso esa es la razón por la que pintaban y reflejaron a los niños desnudos, para que descubriesen que es niño de verdad, que es un hombre de verdad, que no es un misterio. Esa es la realidad del sentido que tenía en esa época, para que viesen, porque no tenían acceso a la Biblia. Pues vaya la que armaron a partir del siglo XVI y XVII, porque tradujeron la Biblia precisamente allí en Sevilla, en el monasterio de San Isidoro. Pues bueno, y surgieron todos los erasmistas y persecuciones y todos esos líos,
que en Valladolid lo hemos visto relacionado con esa novela del hereje de Miguel Delibes, porque les cita precisamente. Bueno, pues en esos 2 primeros domingos. Luego viene el tercero, cuarto y quinto, que cada ciclo tiene un recorrido cuaresmal, pero interesantísimo para vivir nosotros la cuaresma. El ciclo A se leen los evangelios tradicionales que se utilizaban como catequesis para aquellos que se preparaban para el bautismo, es decir, los catecúmenos. La samaritana, donde habla del agua viva, tan significativa. El diálogo con Jesús. El ciego de nacimiento, el ver la luz. Y Jesús es la luz que ilumina. Y el tercero, la resurrección de Lázaro. Cómo se muestra el poder de Dios sobre la vida y sobre la muerte y sobre todos los que creen en Él. Bueno, pues ahí tenemos un ciclo para meditar durante estos días en el ciclo que corresponde. Pero es que el ciclo B nos presenta 3 escenas que nos hacen contemplar el sentido de la cruz como camino hacia Dios y como salvación y vida. El tercer domingo, la destrucción del templo. El cuarto, Dios envía a su Hijo al mundo para salvarlo. Y el quinto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Un tema tan profundo para meditar en la cuaresma, porque va acompañado con las lecturas de todos los días, como vamos a ver. Y el ciclo C, que es en el que estamos, centra la atención en un aspecto también propio del tiempo cuaresmal, la llamada a la conversión, que es a la vez el anuncio de la hora del amor misericordioso de Dios que siempre nos da la mano para levantarnos y comenzar de nuevo. Jesús nos tiende su mano, nunca nos deja, nunca. ¿Y os habéis dado cuenta de una cosa? Los chicos al llegar a los 12, 13 años, todos se nos marchan. Tienen miedo a Dios. ¿Qué les hemos enseñado de Jesús? Que se nos marchan. ¿Por qué se marchan? Tenemos que enseñarles a querer a Jesús y decirles que Jesús nos ama, que aquí está. A lo sumo van a la confirmación algunos, muy pocos. Incluso parroquias que antes tenían 10, 15 grupos. 1. Ninguno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen miedo a Jesús? ¿Cómo lo vivimos nosotros para que de repente se nos marchen? Y si vamos a los colegios, de cumplimiento, cumplimiento. No se trata de echar culpas, no. Aquí se trata de revisarnos e intentar, a ver. Y claro, entre ellos, si hay alguno que se siente tocado, y es que yo no puedo decir nada donde mis amigos se ríen de mí. Yo sí que quiero. Yo soy cristiano y yo lo vivo. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta para todos, para mí también, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Porque el Evangelio del tercer domingo dice, si no os convertís, pereceréis. Convertirnos, cambiar, dar sentido a nuestra vida. Y el domingo cuarto viene esa gran parábola del hijo pródigo, de la misericordia, de San Lucas. No lo olvidemos, el evangelista de la misericordia. Porque San Lucas presenta siempre esa compasión para todos. De tal manera que el siguiente domingo, el quinto, es la mujer adúltera, con más misericordia todavía. Luego tenemos que vivir esa misericordia.
En la iglesia también. En la iglesia también. No sé cómo, pero tenemos que pensarlo. Porque, y vuelvo a la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo no se marchó una vez, se marchó 70 veces 7. No lo olvidemos. Y siempre tuvo un plato en la mesa. No lo olvidemos. Y yo cuando me toca hablar con esto con los chicos siempre les pregunto, bueno, ¿y quién es el mejor? ¿O tú con quién te apuntas? Yo con el mayor. Sí, eso es lo que quieren los padres que hagáis. Yo siempre he obedecido, siempre he hecho no sé qué, siempre no sé cuál, pero eso es falso porque mira por encima del hombro al menor. Es un creído que mira con la frialdad del hielo. Y esa no es la vida, porque nuestra vida no es así. Nuestra vida, la nuestra, la de cada uno de nosotros, es una mezcla de los dos hijos. Porque a veces somos como el mayor y a veces también somos como el menor. Y el padre, la frase que dice es lapidaria, pero hijo, si todo lo mío es tuyo. Luego, hay un escrito por ahí que yo lo he utilizado cuando me toca en algún grupo, cuando he dado ejercicios y tal, que se llama la parábola de los retornos, que es impresionante. Es como la segunda parte de la parábola del hijo pródigo. Es que es apabullante. Pero no es para niños, ¿eh? Ni se os ocurra leerla a los niños, ni a los adolescentes. Es para gente mayor que tiene que pensar en su retorno. Iba a decir casi ni siquiera a lo mejor para nosotros, pero a nosotros nos viene bien conocerla. Porque nos habla de cómo volvió ese hijo pródigo 70 veces. Y al final siempre había un plato en la casa del Padre. No lo olvidemos. Y así es con nosotros. Ya el siguiente domingo es el Domingo de Ramos y cada año leemos la Pasión según un evangelista, el que corresponda. Y algunos siempre preguntan, ¿y la de San Juan? Siempre el Viernes Santo. Siempre el Viernes Santo. Pero además del Evangelio, tenemos en este tiempo las primeras lecturas, que siempre son del Antiguo Testamento, pero que además tienen la particularidad de estar relacionadas con el Evangelio correspondiente. Y aunque a veces encontramos textos en el Antiguo Testamento, esto no entiendo nada, y tal, se manifiesta la misericordia del Señor. Siempre. Y es para que ese pueblo de dura cerviz y de duro corazón aprendiese. Lo necesitamos nosotros también, pero hay que sacar las consecuencias y pensar qué es lo que querrá decir Dios con esto. Mató a 12.000, matando a... Quiere manifestarnos algo Dios. No nos fijemos solo en si mató o no mató, sino en qué consecuencias sacó el pueblo. Si no había 12.000 hombres allí, no lo sabía, quería decir muchos. Pero tiene una serie de consecuencias imponentes. Y el Domingo de Ramos, la lectura es la del siervo de Yahvé, de Isaías, donde al final nos dice que no parecía ni hombre. Pero impresiona si lo leemos con detalle, al ver ese siervo de Yahvé destrozado. Pues eso es la conversión que tenemos que ir haciendo a lo largo del camino. Claro, no le podemos meter a unos niños de 10, 12, 14 años en eso, porque el primer día dice sí, derrama una lágrima, y al tercero dice estoy mejor sin lágrimas. No, hay que dejarle que se caiga, que tropiece, ya se levantará. Dejadle aprender a ser hombre o mujer.
Hay que dejarles y ya volverán. Pero volverán si les hemos tratado con amor y no les hemos cerrado la puerta. Eso es importante, no cerrarles la puerta nunca. Sino, bueno, ya sabes dónde está la puerta. Vuelve siempre que quieras. Y no retirarle el saludo, sino adiós. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, ya sabes dónde estoy, cuando quieras. Ya volverá, como hemos vuelto nosotros tantas veces. En esa escucha de la palabra, pues hay que recordar esas palabras que Jesús nos va a decir en las lecturas de mañana o de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que masticar esa palabra de Dios. Tenemos que hacerla nuestra. Mira, a veces, me acuerdo en una comunidad, era de religiosos. Y genealogía de Jesucristo, eso salta, no dice nada. No, vamos a leerla. Y ahí sale la genealogía de Jesucristo. ¿Os habéis fijado los personajes que aparecen en esa genealogía? Gente buena, buenísima, pero gente de atar y echar a comer aparte. ¿Qué elementos por las cosas que cuentan? Y sin embargo, pertenecen a la genealogía de Jesús. Exactamente como nosotros, que somos seguidores de Jesús. Nosotros teníamos que seguir la genealogía a continuación hasta llegar a nosotros. ¿Qué elementos? Y quiere decir que Jesús asume todo para perdonarlo. Pues nunca me había fijado, porque claro, en un grupo pequeño, pues luego, ¿qué? ¿Qué os dice esto ahora? Pues que yo nunca me había fijado en eso. Pues es interesante pensarlo. Algo nos quiere decir. Luego esa genealogía, sí, a lo mejor vamos contando y tal, y luego salen nombres tan raros que te equivoques, sigue la lectura, no te preocupes en corregirlo, porque nadie sabe cómo es el nombre exacto. Solo algún ilustrado o alguna ilustrada que dice, te has confundido. Sí, bueno, ¿y qué? A lo mismo. Dios lo ha entendido. Y nosotros también, hasta tú, porque sabes cómo se llamaba exactamente. Y, bueno, pero ahí nos vemos reflejados. Porque sale el mal y el bien, que es lo que somos nosotros, una mezcla de bien y mal. También nos dirá Jesús en el Evangelio, en el de hoy precisamente, en el de hoy, sábado, no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. ¿Con quién come vuestro maestro cuando elige a Mateo? Con pecadores. Si no elige a los pecadores, nosotros ya hace tiempo que estábamos fuera de la fila. Luego, en la escucha de la palabra, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo el otro día hablando en una comunidad de monjas contemplativas dominicas, no era distinta a las que están aquí hoy, o era distinta, mejor dicho. Y es que a mí me gusta celebrar los santos, digo, celebra todos los que quieras. Ayer, fíjate, qué santo importante, antes de ayer, Perpetua y Felicidad. A un compañero mío que celebraba su 90 cumpleaños, le decíamos, que vivas en perpetua felicidad. Bueno, San Juan de Dios, hay algunos santos, pero se quiere destacar la celebración del misterio de Dios para que le sigamos. Si tienes algún santo, celébralo porque están en el camino, señalando el camino, porque ellos lo han vivido. Lo han vivido. Durante este tiempo de la Cuaresma, todas las lecturas de los días de la semana son del Antiguo Testamento. Pero vuelvo a decir, algunas, bueno, yo recuerdo en una hermandad de allí de Sevilla que me tocó ir y no me di cuenta el día de la casta Susana,
famosa. Y además son 2 páginas. Sale una chiquilla a leerlo. Digo, ¡ay, no! Lo que va a leer está aquí. Yo que no he dicho nada. La leyó entera. Pues al final todo... Bueno, hay que prepararlo. Pero el cura pues llega a veces justo porque te llevan en coche y te vienen a buscar a última hora, a veces te están esperando, pues entras allí y leyó 2 o 3 páginas que tenía la lectura entera. No son capaces de leer el resumen que viene a continuación o recortada. Pues bueno, pues hay días en que a lo mejor tienes que coger un trocito, lo elemental. Pero entre nosotros hay libros que hasta el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, nos decía y nos insistía que meditásemos el Antiguo Testamento. Dice así, los libros del Antiguo Testamento expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora del hombre. Encierra tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Luego, tratemos de ver qué nos dice. A lo mejor no es el trozo concreto de este día, pero únelo al de días anteriores o al de días posteriores y verás que tiene un hilo conductor donde se muestra la acción de Dios que quiere tocar la cabeza de algunos israelitas. A lo mejor tiene que tocar la nuestra también, el corazón por supuesto. Pero fijémonos, son trozos del Antiguo Testamento escogidos para conectar con el Evangelio, que lo sepamos vivir. Pero, ¿cómo vivir también cada día en esta Cuaresma que tiene tantas costumbres arraigadas en nuestros mayores sobre todo? Cuando se ponían aquellos velos que cubrían los altares y los retablos y tal, que en algunos sitios tenían pinturas, sobre todo de la Pasión, y además siempre muy tétricas, y los malos con unos rostros, porque significaban el mal, y entonces al verlos había que rechazarlo, y por eso siempre les pintaban unos rostros maléficos. Y las esculturas que vemos todavía en las procesiones, los sayones que se llaman, pues siempre son feos, malos, contrahechos, tal, para que viésemos en ellos la representación del mal y lo rechazásemos. Pero mientras es un tiempo, sí, arraigado, pero tenemos que intentar que tenga una cierta resonancia en nuestra vida con esas cosas que hemos dicho que había que intentar vivir. Quizás lo mejor sería pararse a preguntar cómo Jesús pensaba en todas esas situaciones y a ver si nosotros tenemos pues esa misma sensación. En el Evangelio del domingo hay tal escena. ¿Cómo lo voy viviendo a lo largo de la semana? Por supuesto que no voy a estar pensando las 24 horas de cada día en ello, pero en algunos momentos, ¿qué hice ayer para intentar vivir conforme al Evangelio? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Cómo lo puedo vivir hoy? ¿Qué me dice el Evangelio de hoy? Por ejemplo, ante lo de Jesús con la llamada, le manda a dejar todo. Y hay 3 momentos. Jesús que se fija en un personaje, en Mateo. Mateo que se siente acogido por alguien que estaba de moda, Jesús, el Nazareno. Anda, que no se pondría contento cuando vio que le llamaba. Mateo, sígueme. Y diría a los suyos, porque no estaría él solo, sino, como a nosotros cuando nos llama alguien importante. Pero luego le dice algo más. Y Mateo deja todo.
todo. Le hizo cambiar de vida. Y el tercer momento, la murmuración de los otros. Son tres situaciones, que nosotros nos debemos fijar y debemos de tener en cuenta. Bueno, y así se va cumpliendo la hora de Jesús, porque poco a poco nos vamos integrando cada uno en esa situación. Convertirse en Cuaresma debe ser cambiar de manera de pensar, de los intereses de la vida, de adoptar una manera más evangélica. Bueno, pero todos los días, pues un día das un pasito, como esas de muñecas de famosa que van al portal y que nos hace sonreír. Mira, el anuncio de siempre. Sí, pero es nuestro caminar para acercarnos pasito a pasito, 1 milímetro, pues 1 milímetro, pero que no seamos inamovibles. A mí no hay quien me mueva. A mí humilde no me gana nadie. Ya me dirás. Si no estamos dispuestos a amor, que cambie él o que cambie ella. Yo cambio. No nos podemos quedar en lo nuestro y donde estamos. Es intentar caminar en esa misma dirección. Y entonces tenemos que Cuaresma es un tiempo de gracia y de misericordia. Un tiempo de gracia y de misericordia. Porque debería ser un aldabonazo que nos hiciese despertar. Cuando nos estamos mirando allí en la televisión, estamos dormidos y alguien da un golpe. ¿Qué pasa? Pues la Cuaresma debiera ser un aldabonazo en nuestra vida, para que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? Es que ya me he jubilado. Ante Dios no hay jubilación, hombre. Una cosa es de ciertas tareas oficiales, pero seguro que puedes orar por tus hermanos o hermanas, puedes echarles una mano, ayudarles en la corrección de algunas cosas. ¿Qué sé yo? Es que se me ocurren montones de detalles. Es que cada uno en su casa sabrá en qué puede ayudar a los otros. Aunque sea en meter papeles en los sobres, aunque sea en pegar sellos, qué sé yo. Hay tantas cosas que podemos hacer. Hay montones de excluidos del sistema a nuestro alrededor. Ya, pero es que yo ya no. Yo ya sí. Puedo colaborar algo en la parroquia, algo en alguna iglesia donde voy, echar una mano. No, a mí ya no me admiten, ya me han echado. Nunca digas que te han echado, siempre se puede hacer algo. Si te dicen que no en eso, pero a lo mejor puedes decir todos los días voy a barrer la sacristía, porque me doy cuenta de que aquí no la barre nunca nadie. Pues voy sin decirlo a nadie, ¡hala! Ya está. Y ahora la semana siguiente, otra vez. Yo, como soy fraile, a lo mejor hago una religiosa día, una vez a la semana, todos los días, yo me conformo con una vez a la semana. En eso somos más relajados los frailes y los religiosos, vamos, en general. Pues, detalles, de qué sé yo, si hay tantos detalles que se pueden tener, y nada más, porque hay montones de excluidos y además gente que no tiene medios, que es peor. Y lo eligen no porque sea Cuaresma, sino porque no tienen. Y en cambio nosotros sí que tenemos medios, pero los otros no tienen. Nosotros, hermanos y hermanas, en territorios en que hay abundancia, y entonces podemos intentar pues ayudar a tanta gente como acude. Hombre, hay algunos que sabemos que nos toman el pelo, pero dirles, mira, piénsatelo un poco, hombre. No puedes estar pidiendo y resulta que te vas, te he visto algunos días sentando a las tiendas de juegos. Oye, yo no te doy dinero para el juego. Así que dinero no te voy a dar. Así de claro.
Bueno, pues cuando nos demos cuenta que nos toman el pelo, pues a lo mejor corregirlo, pero mientras si podemos ayudar en algo. Hay un momento en que San Pablo recuerda a los cristianos de Corinto: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura e insensatez para los gentiles, pero para los que creen en él, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y para nosotros hemos dicho muchas veces que es mi camino, mi verdad y mi vida. Es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Sabemos que si se lo decimos a alguno, van a decir: oye, para. Oye, no me interesa. Escándalo e indiferencia. Pero hay muchos que sí, que quieren volver. Y hay que recordar a los dos de Emaús, cómo se marchan, pero luego volvieron. Por cierto, hay un grupo en muchos sitios que se llama Emaús, para la gente que vuelve. Un movimiento que se llama así, Emaús. Y para eso hay que aprovechar, pues a lo mejor las catequesis, esas de, a lo mejor el bautismo, o las de primera comunión, o las de confirmación. Hay gente que vuelve. Y hay que aprovechar esas circunstancias. Y nosotros podemos estar ahí, sin ser pesados. Es que les predico y no me hacen caso. No seas pesada. No seas pesado. Habla. ¿Que no te escuchan? Habla de otra cosa. Algún día te dirán: oye, ¿y sobre este tema qué hay? Ya tendrás ocasión. Hay siempre ocasiones. Convertirse es intentar que nuestra vida religiosa o cristiana dé sentido y valor a lo que tenemos cada día, que todos los de nuestro alrededor tengan un sentido de encuentro con Jesús. La Cuaresma solo así se convierte en un tiempo de gracia, viviéndolo con realismo, y hay lo que hay. Si se nos han marchado los jóvenes, si se nos han marchado los adolescentes, pues si te encuentras con ellos y vienen a ti un día, aunque solo sea para saludarte, pues hombre, preguntarles: ¿y cómo va vuestra vida? ¿Y por qué va así? ¿Por qué tenéis miedo a Dios? ¿Por qué no? Pero si veis que van con evasivas, pues bueno, dejadlo. No os volváis pesados, porque entonces no vuelven. Y lo que se trata es que vuelvan. Aunque sea una vez al año, por costumbre, porque os quieren. Pues frente a situaciones llenas de falacia de nuestra sociedad, porque curiosamente anuncia la televisión cuando empieza el Ramadán, pero no ha anunciado cuando ha empezado la Cuaresma. Así de claro. Anuncia cuándo es el Ramadán y cómo cambia, porque siguen los meses lunares y lo explican y todo. Pero a nadie se le intenta explicar ni siquiera de dónde viene el carnaval y por qué se celebra. Eso no interesa a nadie. No interesa y lo estamos perdiendo. Pues frente a esas situaciones tenemos que seguir intentando vivir la hora de Jesús hacia la Pascua del Reino de Dios y buscar la conversión, que a lo mejor es momentánea, a lo mejor es de unos días, de una semana, pero ya vendrá otro toque, porque Jesús se está cruzando continuamente en nuestro camino. No se cruzó una vez, se cruza montones de veces en nuestro camino. Ya habrá ocasión, ya tocará. No queramos suplir nosotros la presencia de Jesús, que nosotros no somos Jesús. Por cierto, a veces nos quejamos, somos pocos, no sé qué tal. Somos levadura, ¿no eran 12 los apóstoles? ¿No eran 12? Y mirad lo que lograron. ¿No desaparecieron todas las órdenes religiosas y congregaciones en la desamortización?
Quedaron unos pocos por ahí dispersos. Y otra vez resurgimos, ¡bomba! Y nos convertimos en masa. No fuimos perseguidos en la guerra civil y otra vez aumentamos, ¡bomba! Otra vez. Confiemos en Dios, pero para todo, para todo. Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer esfuerzos, ¿eh? Como el sacristán que tiraba las monedas al aire, si quiere Dios que las coja, lo que cae al suelo para mí. Pues no, no es eso. Si quiere Dios que lo haga. No, no, no. Nosotros tenemos que hacer. ¿No nos dijeron que teníamos que ser levadura? Hemos sido masa. Pues ahora que empezamos a ser levadura, no nos quejemos. Seamos, pero no lo olvidemos. La conversión, pues, no tiene otra razón de ser que la de llegar a ser, por la gracia de Dios, lo que ya somos por carácter, cristianos, religiosos, religiosas, que quieren seguir colaborando a que el reino de Dios esté presente. La Cuaresma es tiempo penitencial, pero insisto en esa palabra que decía antes, en lo de misericordia, que no quedó para el año de la misericordia solo, que no, que es siempre. ¿Dónde fijar nuestra mirada en este tiempo? En la cruz, en el madero de la cruz. Así lo ha recordado continuamente el Papa Francisco. Y así, por desgracia, lo está viviendo, porque le están tocando vivir cosas muy duras y muy fuertes. Y de rebote a todos, ¿eh? A todos. Nos guste o no, a todos. Y debemos de vivirlo con misericordia, a todos. Jesús, que arde con amor en el leño de la cruz, nos llama a una vida más encendida con su luz y su fuego. Así nos lo va a presentar el día de Pascua. Para que mantengamos esa llama encendida en nuestras vidas, que no se debe perder en las cenizas del mundo, que el miércoles de ceniza ya pasó. Y eso sí, nos lo pusieron en la frente y se caía, se lo llevaba el viento, porque es ceniza, pero nosotros debemos ser luz y fuego. Una vida que arde en caridad y no se apaga en la mediocridad. Y sigue diciendo el Papa, y esto queda como mensaje final para todos, ¿es difícil vivir como Él nos pide? Sí, es difícil, pero lleva a la meta, hasta Jesús resucitado. La Cuaresma nos lo muestra. Comienza con la ceniza, pero al final nos lleva al fuego de la noche de la Pascua, a descubrir que en el sepulcro la carne de Jesús no se convierte en ceniza o polvo, sino que resucita gloriosamente. También se aplica a nosotros, que somos polvo. Si regresamos al Señor con nuestra fragilidad, si tomamos el camino del amor, abrazaremos la vida que no conoce ocaso y ciertamente viviremos en la alegría de Jesús resucitado.